Hola, antes de comenzar el episodio me gustaría recordarte que he publicado 3 libros. El primero se llama Computación y Programación Funcional, que fue publicado en 2021 y es un libro que trata la programación funcional desde un punto de vista teórico y práctico. El segundo se llama Mentes Geniales, la vida y obra de 12 grandes informáticos. Esta es una obra que repasa la historia de hombres y mujeres que fueron relevantes en la historia de la computación. Y el último, el más reciente, se llama Principios de Programación, donde explico una nueva forma de entender la programación a través de 8 conceptos. Todos estos libros se pueden encontrar en librerías en España o en Amazon, y también en Latinoamérica se puede encontrar a través de Mercado Libre y Busca Libre. Para más detalles pueden visitar mi sitio web camilochacon.com. Hola, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast, el número 4 de la segunda temporada. Había estado un poco desaparecido este último tiempo, estas últimas 3 semanas. Así que bueno, vamos a empezar a volver a la rutina del podcast. Me había comprometido, con mí mismo en hacer 3 episodios por mes. En este mes no había subido ninguno, este es el primero, así que como quedan todavía 2 días para terminar el mes, espero a ver si esa regla se mantiene. Mi nombre es Camilo Chacón y hoy vamos a tratar sobre un tema, espero que le interese, que se llama paradigma de la computación. En realidad, ¿qué es la computación, mejor dicho? Es un tema mucho más general o la raíz de todo. O sea, al final, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué es toda esta labor que realizamos a través de distintas áreas a la cual llamamos computación o otras personas le podrán llamar informática? Y para eso, hoy voy a revisar un poco un artículo de Peter J. Denning, que es un científico de la computación, que ha escrito bastante sobre el tema, sobre qué es la computación, cuáles son sus implicaciones, cuáles son los temas que la subyacen. Por tanto, en este artículo del año 2009, bueno, y lo escribió, es coautor porque lo escribió con Peter A. Feynman. Pero bueno, Peter Denning es básicamente la persona el autor principal, porque él ha escrito mucho sobre esto. De hecho, ha escrito algunos libros también, que al final de este episodio voy a tratar de recomendar. Bueno, se lo voy a... Creo que en otro episodio ya lo había comentado. Entonces, este artículo, que está disponible en internet gratuito, no es un artículo de enfoque científico, sino más bien un artículo de divulgación que está en la revista de ACM y se llama Computing Paradigm, como el paradigma de la computación. Y él parte primero diciendo, y bueno, voy a ir hablando sobre algunos párrafos y posteriormente voy a ir explicando. El problema fundamental de la computación es que aún no se sabe muy bien cómo definirla, qué realmente es. Em, ¿Es una ciencia, es una ingeniería o es un derivado de la matemática? Ha habido siempre una discusión desde la década de los 50 del siglo pasado, desde que surge la computación como tal, en tratar de definir cuál de estas es la computación. ¿Es una ingeniería? Uno dice que es una ingeniería, otro dice que es una ciencia y por tanto el nombre de ciencia de computación está correcto y es adecuado. Otros están en contra de esa afirmación, dicen que la ciencia de la computación, ese nombre no tiene ningún sentido. Por tanto, es una cuestión muy compleja de definir. Pareciera ser que fuera casi como un, un diagrama donde están las tres interconectadas, ¿no? Ahora bien, lo que parte diciendo aquí Peter Denning en este artículo es que al final él propone un nuevo paradigma. Un nuevo paradigma dice que la computación es algo totalmente nuevo y por tanto
deben hacer un nuevo paradigma. Y este paradigma es un paradigma computacional, ¿no? Y después al final lo termina explicando. Y él se basa en la palabra paradigma desde lo que Thomas Kuhn, en un libro que se llamaba La estructura de la revolución científica. Thomas Kuhn es un filósofo de la ciencia del siglo pasado, bastante popular, junto con Karl Popper. Y él propuso la palabra paradigma, ¿no? Que es una especie de sistema de creencia, ¿no? Que una vez que aparece revoluciona todo su área. Entonces, por ejemplo, la teoría de la relatividad de Einstein fue un paradigma, ¿no? La física fue totalmente diferente después de que apareció. Entonces generó una revolución, generó un nuevo paradigma. Y él, Peter Denning, dice que en este artículo va a ocupar la palabra paradigma desde el sentido que lo propuso Thomas Kuhn. Eso es importante porque eh, la palabra paradigma, para los que somos informáticos, tiende a ser otra cuestión, o algo mucho más simple, algo mucho más trivial, algo mucho más reducido, que son los paradigmas de la programación. Y los paradigmas de la programación como tal son simplemente una forma de modelar la computación a través de una sintaxis. Es decir, yo tengo sintaxis que es tan asociado a una forma de generar computación, que es a través de diferentes tipos de lenguaje. Algunos son más adecuados para un tipo de problema y otros son más adecuados para otro tipo de problema. Es la forma de representar la computación. Entonces eso es para nosotros un paradigma, ¿no? Una forma casi de pensar, ¿no? Y de expresar eso a través de sintaxis que tiene una cierta correlación, una u otra. Entonces, claro, acá el concepto de paradigma de Thomas Kuhn es mucho más amplio, eh, mucho más general. Entonces, lo interesante de este artículo es que Peter Dennis dice que han habido 3 horas o 3 eras de este dilema de saber qué es la computación. Y él parte diciendo que la primera ola, la primera etapa, fue cuando, bueno, nombra algunos personajes, por ejemplo, Alan Perlis, Alan Newells, Gerd Simon, que hablan que, claro, que la computación es algo que está relacionado entre la ciencia y la ingeniería y que es un estudio del procesamiento de la información. Por tanto, de hecho, él mismo dice en el artículo que Simons, o sea, Gerd Simon, dice que la ciencia o la computación como ciencia es artificial. Entonces, claro, al final lo que está diciendo es que hace una separación de lo que es la ciencia, o sea, como de las leyes naturales, todas estas cuestiones como la química, la biología, la física, y dice, no, la computación es una ciencia, pero una ciencia artificial. ¿Por qué artificial? Porque, bueno, es creada por el ser humano, ¿no? Es una forma, una construcción humana. La segunda ola es parte casi al final o a mediados del año 60, con 2 personajes fundamentales que probablemente para los programadores es mucho más, su nombre les suena mucho más, que es Dijkstra y Donald Knuth, que son eminentes científicos de la computación. Y para ellos la programación toma un rol fundamental. La programación es un tema muy importante dentro de la computación y en base a eso ellos ven que, claro, Donald Knuth dice que la programación es un arte, entonces en base a la programación es que se empieza a fundar todo, ¿no? Se crea toda una nueva área de, de nuevos de programadores como tal, ¿no? O sea, la importancia del programador es central, ¿no? Y la programación como tal se vuelve algo, el corazón de la computación. Y a la tercera ola, a mediados de los 70, aquí nombra a alguien que no lo conocía, que es Bruce Harden, que define la computación como un procesamiento de información automático, o sea, una automatización de procesos de información en ingeniería, en ciencia y en business. Eso es curioso porque nombra la palabra business, ¿no? La palabra business tiene como una cierta relevancia o una cierta asociación hacia todo esto que es la tecnología de la información, todo lo que es el negocio y la empresa, ¿no? Y claro, y él dice que la computación es una forma de explicar todos estos aspectos, ¿no? Donde sea la ingeniería, la ciencia y el negocio. O sea, le da mucha importancia a lo que es los proyectos de software. Lo curioso, bueno, estos comentarios aparte, es que, y esto también se relacionaría con el nuevo paradigma que él propone al final, es que el procesamiento de información es algo fundamental. La computación, eh,
como tal, como se inicia, es como una construcción de maquinarias, ¿no? Mecánicas que van haciendo cómputo, o sea, por ejemplo, sobre una ecuación, algo mecánico se va computando y se retorna, o sea, llega a un resultado final de esa ecuación, por ejemplo, o de otro problema. Pero en los últimos años ya esto ha pasado a ser prácticamente algo que se da por hecho y automáticamente ya nos metemos en el mundo del procesamiento de datos, ¿no? Los datos empiezan a ser muy fundamental y los datos en sí se transforman en información, por tanto el procesamiento de información es fundamental. Ahora bien, eh, cuando alguien dice la computación es ciencia, ingeniería o matemática, ¿no? Esos son los tres corazones. De hecho, en el Peter Denny lo menciona antes de proponer su paradigma. eh, Él hace una tabla que se llama subparadigm, como los subparadigmas de la computación actual, lo divide en tres columnas: matemática, ciencia y ingeniería. Y bueno, matemática, ¿por qué? La computación como tal, en otro episodio he hablado de la máquina de Turing, de Arnold Church, todos los fundamentos teóricos, matemáticos, lógicos eh, de los modelos computacionales son cuestiones totalmente matemáticas y formales. Por tanto, ahí hay una conexión directa con la matemática. Toda la parte de la teoría de la computabilidad, la teoría de autómata, que derivarían en la creación de lenguaje de programación totalmente matemático y formal. Y de hecho la verificación de software también es algo totalmente matemático. Entonces, claro, cuando tú dices que la computación es un derivado de la matemática, tiene sentido también, ¿no? Ahora, si pasamos a la ciencia, también podemos ver que, por ejemplo, cuando uno experimenta, hace una hipótesis sobre, por ejemplo, probar un algoritmo, uno va construyendo modelos y en base a estos modelos uno va haciendo recolección de datos de resultados de ese algoritmo y lo compara con otro algoritmo previamente y una vez que lo compara se interpretan los resultados y en base a eso podemos casi predecir, ¿no? Predecir el comportamiento de ese algoritmo para una situación en particular. Por tanto, todo ese esa metodología es el método científico llevada a la propuesta o el análisis de algoritmos. Por tanto, la computación sí tiene componentes de científicos como tal. Hay metodologías para hacer eso. De hecho, las personas que trabajan como investigadores en temas de doctorado, este tipo de cuestiones, tienden a seguir una metodología científica para tratar temas de computación. La última etapa es la ingeniería y yo creo que ahí es mucho más fácil llegar a una conclusión de que sí es una ingeniería o que tiene parte de una ingeniería la computación porque primero en, la, en los inicios de la computación del computador digital fue un trabajo de ingenieros eléctricos, electrónicos, todos estos transistores, microprocesadores, todo ese tipo de cuestiones son labores totalmente de ingeniería, o sea, de construcción concreta, ¿no? De hardware, de cómo crear todo el dispositivo para que toda la arquitectura de computadora para que pueda funcionar con todo su aparato y la comunicación entre ellos. Y además, eso desde el punto de vista del hardware y desde el punto de vista del software, todo lo que hoy en día trabajamos como desarrolladores de software, eh, el aspecto de metodologías como los requerimientos, la especificación, el diseño, las pruebas, los tests, ¿no? El despliegue de la aplicación, bueno, todas esas son fases de ingeniería como tal. Generalmente uno tiende a pensar que la informática o la computación es solamente ingeniería, pero claro, la ciencia tiene que ver mucho más con el tema de investigación computacional, el aspecto muy de investigación, más que desarrollo de software como un programador como tal. Y la matemática también tiene a ser algo mucho más formal. Entonces, generalmente uno no ve la parte matemática de ciencia, pero sí están totalmente incorporadas. Entonces, estas tres cuestiones son lo que era previo a este artículo de Peter Denny, antes de proponer su nuevo paradigma, es lo que se conoce. Son esas, sabemos que la computación está compuesta de estas tres cuestiones. Ahora, él cuando menciona su nuevo paradigma, eh, dice que hay una parte que aquí menciona, y lo voy a leer textual. Dice, la computación no es solo sobre algoritmos,
estructura de datos, método numérico, lenguaje de programación, sistema operativo, redes, base de datos, gráfica, inteligencia artificial, ingeniería de software, como fue antes de 1989. O sea, él dice que antes de 1989 esos eran los temas del corazón de la computación. Ahora no, ahora la computación se ha ampliado e incluye nuevos temas, nuevas temáticas. Por ejemplo, Internet como tal es una nueva temática, sí, tiene razón. La ciencia de la web, todo lo que es el desarrollo de... Bueno, es curioso que le llame web science. Me imagino que es porque la web puede hacer, bueno, se pueden hacer muchas cuestiones que podría aplicarse a la metodología de la ciencia en la web. Bueno, en la web desarrollar sistemas web es muy complejo, o sea, sistemas escalables y todo ese tipo de cuestiones. Mobile computing, cyberspace protection, o sea, todo lo que es ciberseguridad, user interface, visualización de información, todo lo que es solo gráfico. Las visualizaciones es una rama casi de la computación bastante sofisticada, en la cual los inputs son los datos, pero el output es una cuestión visual, entonces, donde uno tiene que interactuar mucho con el usuario, todo ese tipo de cuestiones. Entonces, todas estas áreas son lo que Peter Dennis dice, bueno, aparte de todo lo que mencionamos anteriormente, el corazón de la computación, tenemos todo esto nuevo. Por tanto, requerimos algo, tenemos básicamente la base para decir que la computación como tal es un nuevo paradigma. Es un nuevo paradigma que debe ser llamado simplemente computing. Él lo llama computing. El paradigma de la computación. Entonces, lo que dice es básicamente no es que sea ciencia, matemática e ingeniería, sino que es algo nuevo, algo nunca antes visto. Y ese paradigma se denomina computación. Ahora bien, si uno empieza a ver un poco, hay una parte donde él menciona que, claro, la computación como tal eh, recopila, o sea, recolecta información natural. Por ejemplo, todo lo que son los sensores que uno lo deja en la naturaleza, el tema de la interacción social, los sistemas inmunes de la parte de todo lo que es la biología, la transcripción de ADN y otros procesos, por ejemplo, sistemas cuánticos también. Todos son datos que se han recopilando de un sistema natural. Por lo tanto, la computación puede descubrir, de hecho, permite descubrir, hacer nuevos descubrimientos y entender procesos naturales, ¿no? Entonces, él dice, claro, la computación es un soporte para toda esta otra área de la ciencia o del conocimiento. Por tanto, no puede ser visto simplemente como una cierta intersección entre la matemática, la ciencia y la ingeniería, sino que algo totalmente nuevo. Él está apelando aquí en este artículo a ese nuevo paradigma, el nuevo paradigma que es computación, ¿no? Básicamente. Él termina el debate, por así decirlo, este debate de saber qué es realmente, si es matemática, si es ciencia o si es ingeniería. Dice, no, es un poco de todo y a esta conjunción la vamos a llamar el paradigma de la computación. Y hay una parte muy central donde dice que el enfoque central de este paradigma se puede resumir como, eso lo estoy leyendo textual, proceso de la información natural o, o procesos construidos para transformar información. Es decir, eh, la información natural que puede recopilar de distintos sensores o cualquier cuestión que encontramos en el mundo, o transformaciones de información, o sea, básicamente algoritmos que se van manipulando datos y van creando datos nuevos o transformaciones, ¿no? O sea, por ejemplo, modelos computacionales son en sí mismos transformaciones de información. Y todas esas transformaciones pueden ser discretas o continuas, o sea, que puede permitir procesos con valores discretos reales, todo este tipo de cuestiones, ¿no? Ahora, también menciona, dice, la computación representa procesos de información como expresiones que hacen alguna labor. Eso igual es interesante, ¿no? Es decir, el proceso de la información es una expresión para hacer algún tipo de trabajo, ¿no? Un trabajo de distinta índole. Eso igual es una forma de describir, ya no se describe simplemente como la computación como un algoritmo que hace paso y termina su labor, sino que ahora es un proceso de información que se puede expresar de distintas formas. Más adelante él dice, bueno, las expresiones pueden ser artificiales, tales como un programa computacional es lo que cuando tú escribes, por ejemplo, un código y lo compilas, se transforma en un ejecutable. Bueno, ese ejecutable es un programa, ¿no? Se genera un proceso en el sistema operativo cuando está funcionando, por tanto, un programa. Bueno,
Una expresión puede ser artificial, tal como un programa, diseñarse y ser creado por personas, ¿no? Por programadores. O descripciones de ocurrencias naturales, tales como el DNA, o sea, el ADN, las descripciones en biología. Y bueno, también dice que las expresiones no son solamente representacionales, sino que también son generativas, o sea, generan nuevas cosas. Ellas pueden crear acciones cuando interpretan, por ejemplo, ejecutables por apropiadas máquinas. Es decir, según los datos que va recopilando, él puede tomar distintas acciones para generar nuevos datos. Es básicamente eso. Posteriormente dice que la interpretación de computational thinking, o sea, pensamiento computacional, encaja totalmente con ese paradigma. O sea, el paradigma no describe solamente una manera de pensar, sino un sistema de práctica, ¿no? O sea, un sistema que puede ser llevado a la práctica. Eso es interesante. De hecho, esto que menciona él como este nuevo paradigma de la computación fue descrito en un libro que él escribió con Mati Tedre el año pasado, en abril. Salió ese libro que lo tengo aquí en mi biblioteca, que se llama Computational Thinking, Pensamiento Computacional. Es un libro pequeñito, unas 200 páginas, de bolsillo, formato bolsillo, muy bueno, que te da una introducción a la computación como tal. Y a esto, a este artículo que también es muy interesante, a todo este debate de lo que es la computación. Entonces, para resumir, existía un dilema, un debate de saber qué realmente es la computación. Peter Denning lo que hace básicamente decir no es que sea ni siquiera solamente matemática o solamente ciencia o solamente ingeniería, sino más bien algo nuevo. Y este algo nuevo es un poco de todo, recopila un poco de cada una de las cuestiones para decir, no, 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 esto es un paradigma nuevo, esto es computación y como tal algo, no lo podemos encasillar en algo ya existente, sino que algo nuevo, ¿no? Así como la matemática es la matemática, ¿no? O la ciencia es la ciencia, bueno, hay otra cuestión que se llama computación. Y realmente yo creo que puede tener razón en el sentido de que si vemos lo que es la computación y cómo la computación soporta a todo otro tipo de áreas del conocimiento, de lingüística, química, biología, las artes, pareciera ser que la computación es un nuevo paradigma, ya que está involucrado en todas partes. No tan solo porque vemos a todas las personas con un computador en sus manos, sino que ahora otras áreas de conocimiento se aprovechan, se benefician de la computación para hacer su experimento, para hacer cálculos masivos de datos. Por tanto, pareciera ser que la computación es algo totalmente nuevo, y por eso es tan difícil de definir, ¿no? Porque al ser algo nuevo, no se puede definir como algo ya existente, sino que algo totalmente es un nuevo paradigma. Ahora, la palabra paradigma, no sé si la es más adecuada, pero bueno, habría que darle una vuelta, pero la idea es buena, en el sentido de desligarse, de tratar de definir o dar respuesta definitiva. Así es, la computación es un área de la matemática o de la ciencia o de la ingeniería, sino más bien algo totalmente nuevo. Me parece interesante. Ahora, claro, eso requiere mucho de explicar a las personas, de enseñar, porque muchos van a seguir diciendo que es una ingeniería o que es una ciencia o que es simplemente una matemática. O sea, depende de los gustos de la persona y la afinidad que tenga hacia una cosa u otra. Probablemente la mayoría de los ingenieros en informática, ingeniería de software o desarrollos o programadores simplemente, van a decir que es una ingeniería porque es lo que más ellos han visto, ¿no? Están totalmente sesgados hacia eso. Ahora alguien que está haciendo un doctorado en computación, en áreas como algoritmos combinatoriales, donde tiene que hacer experimentos, publicar artículos científicos, va a decir que es una ciencia. Y otros que también probablemente están escribiendo artículos científicos, pero de un aspecto mucho más formal, un aspecto teórico, teoría de la computación, teoría de la computabilidad, lógica matemática enfocada a la computación. Bueno, van a empezar que es netamente una rama de la matemática. Por tanto, esta idea de concebir toda esta cuestión en este nuevo paradigma me parece que es algo interesante, algo interesante. A pesar de ser un artículo no tan nuevo, del 2009, que se llama Computing Paradigm. Lo pueden buscar en Google. Peter Denning. Lo voy a dejar en la descripción. El link, yo creo, para que lo puedan leer.
sentido sería, bueno, hay mucha más información, obviamente hay unas tablas muy interesantes donde explica este nuevo paradigma con mucho más detalle de lo que yo expliqué. De hecho, hay 5 fases donde él te explica el paradigma, que son la iniciación, la conceptualización, la realización, la evaluación y la acción. Y cada una de ellas explica qué es lo que hace este paradigma nuevo. Y previamente existe la misma tabla con estas 5 fases, pero con las columnas de matemáticas, ciencia e ingeniería. Muy, muy, muy buena esa tabla. Yo creo que resume mucho lo que es el artículo. Así que yo le invito a que lo lean. Es bastante breve. Son cuántas? 3 páginas, no es nada. Lo puedes leer en unos par de minutos. Así que muy interesante. Y bueno, la discusión todavía sigue abierta, obviamente, qué es la computación. Pero yo creo que lo que ha hecho Peter Denning en este artículo y posteriormente en su libro que yo también leí del 2019, junto a Matty Tedder, que también ha escrito sobre estos temas, un libro muy interesante que lo estoy leyendo, que se llama, lo voy a buscar, en, esto debe estar por aquí, se llama The Science of Computing, o sea, la ciencia de la computación. Este libro también trata con este dilema. Sí. Todavía no sé cuál es la conclusión de Matty Tedder, pero me imagino que debe ir por la misma línea de Peter Denning, ya que escribieron el libro junto, no es el mismo libro, pero el que les comentaba de Computational Thinking, ¿no? Así que debe ser más o menos una línea similar. Y eso sería, bueno, eso sería, yo creo que la idea es que reflexionen sobre eso, en realidad, y también expandan su visión de la computación. Muchas veces uno cuando aprende un lenguaje de programación, yo sé que la mayoría de los que me escuchan tienen que tener ese enfoque más de programadores, están muy encerrados en la parte de ingeniería, pero la computación es mucho más que eso, es mucho más amplia y hay mucho aspecto científico también, hay mucho aspecto matemático también. Por tanto, no es tan solamente un tema de arte o de artesano, ¿no? Es mucho más complejo, no es tan fácil de definir. Y por eso estas personas han hecho incluso libros para tratar de dilucidar este tema que a mí también me apasiona mucho. O sea, ¿qué es la computación? Wow, es una pregunta muy difícil de responder. Pero yo creo que est- em, anteriormente uno podría pensar que era una ciencia artificial, ¿no? Pero claro, la palabra ciencia podría generar un cierto problema. Yo creo que me puedo inclinar, o me estoy inclinando más a la idea, a lo que propone Peter Denning, en el sentido de que esto es algo totalmente nuevo, pero que sí, sí es verdad que algo totalmente nuevo coge, o sea, recoge algunas cosas de distintas áreas del conocimiento para formar algo nuevo, que es que se le llama computación. Bueno, la pregunta está abierta todavía, no hay algo definitivo. Mientras tanto, tenemos que seguir en este viaje constante en la computación, rodear la computación en una búsqueda incesante por saber lo que es. Y para todos los que nos gusta esto, bueno, es una búsqueda que uno trata de dilucidar lo que hace, ¿no? En su área. Y también invito a esto, ampliar su horizonte e investigar sobre nuevas cosas, no encerrarse simplemente en la programación, programar, aprender un nuevo lenguaje, sino que también leer mucho, leer sobre ciencia de la computación, el aspecto más científico, aspecto más matemático. Eh, y como alguna vez se lo mencioné, ahí lean historia de la computación. Es muy importante que sepa cómo se fundó, quiénes fueron las personas que estuvieron involucradas en aquello y cómo se originó, bueno, cómo fue el origen de lo que hoy conocemos como computación, que probablemente en 100 años más va a ser totalmente diferente. Quizás mucho software va a ser totalmente automatizado por sistemas de inteligencia artificial. ¿Hasta qué punto? Es una buena pregunta. Pero bueno, creo que eso sería por hoy. Espero mañana grabar otro podcast, quizás con este formato de revisar algún artículo, comentarlo, hacer esta especie de monólogo donde yo voy casi conversando con el autor del artículo y viendo y tratando de explicar igual, no sé, en mayor detalle a ustedes lo que se trata. Así que bueno, fue un placer. Nos vemos. Ya saben que si tienen cualquier comentario, pregunta, crítica, lo que sea, pueden contactarme, bueno, en mi sitio web camilochacón.com
Hay un formulario de contacto, así que bienvenido cualquier mensaje. Nos vemos.